a su sesión número 8 de la materia de Derecho Laboral, de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy vamos a empezar una nueva unidad, aunque la vamos a tener que dividir en 2 sesiones. Nosotros vamos a empezar con la primera parte en este caso, lo que es la PTU, que es la participación de los trabajadores a las utilidades de las empresas, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que la PTU es un derecho constitucional, nos lo marca el artículo 123, apartado A. Tenemos que la participación de los trabajadores, sí, van a ser en una forma general. Toda persona que esté como trabajador, que sea una persona subordinada, que preste un servicio a una empresa de esa forma, estará sujeta al reparto de las utilidades de las empresas. Bueno, si es que los hay. Si la empresa tiene utilidades, tendrá que repartir un 10% sobre esas utilidades. Nosotros tenemos que, ahora sí que todas las personas físicas y morales que sean contribuyentes de la parte del impuesto sobre la renta y que tengan trabajadores a sus servicios y que se les pague un salario, tendrán la obligación de pagar lo que es la parte de la PTU. Acuérdense que nosotros tenemos diferentes escalafones dentro de la misma ley y tenemos lo que son personas físicas y personas morales. Las personas físicas son personas tal cual y las personas morales son asociaciones, corporaciones, etcétera. Entonces, va a ser personas que estén sujetas a la ley del impuesto sobre la renta, que sean personas contribuyentes, porque también dentro de la misma impuesto sobre la renta encontramos a personas no contribuyentes. Las personas contribuyentes son aquellas personas que van a estar ahí tributando de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. Son no contribuyentes aquellas que no tienen una ganancia, que no tienen fines lucrativos, como una iglesia, como un sindicato, etcétera. Son personas que no tienen esos fines, que no son lucrativos. Pero las personas que vendría siendo personas físicas o personas morales que tienen fines lucrativos, entonces ellos van a obtener una ganancia. En el caso que la tuvieran, entonces estarían sujetos al pago de la PTU. Y de hecho, muchas veces, si llegan a tener algunas pérdidas, tendrán que avisar a la autoridad dentro de su misma declaración anual que tienen pérdida, o sea, de tanto, y por lo tanto tienen una PTU de 0. Pero ya lo tendrán que especificar ellas en sus declaraciones o en su, ahora sí que en lo que son los informes que ellas mismas van a tener que reportar a Hacienda sobre su situación fiscal. Ahora, nosotros ¿qué tenemos? ¿Cuál es el objetivo realmente de pagar esa PTU? Y déjenme comentarles que ese pago de esa PTU en ninguna parte del mundo le tienen. Esa participación de los trabajadores sobre las utilidades en ninguna parte la conocen. Sobre todo personas o países extranjeros, por la parte de Asia, de Europa, de Estados Unidos, cuando saben de la parte de la PTU, de la participación de los trabajadores sobre las utilidades, se sorprenden y no saben y no comprenden lo que es la parte de la PTU. No es tan sencillo explicarles esa parte a los extranjeros, sobre todo, de pagar esa PTU. Más sin embargo, aquí en México nosotros recordaremos que el pago de la PTU es súper perseguido, o sea, y tiene uno que tener muchísimo cuidado en esa parte, porque es un derecho que tienen los trabajadores, no es parte de su sueldo. De hecho, no se les debe de dar como parte de su sueldo, no decirles, te voy a contratar y te voy a pagar el salario mínimo, pero porque te voy a pagar una PTU de tanto, o sea, eso no se vale. La PTU no es parte de su sueldo. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a que la empresa va a obtener utilidades o pérdidas. Si tiene pérdidas, no se le va a pagar PTU. Si tiene utilidades, entonces sí se le estaría pagando una PTU. ¿Y qué es el objetivo de esa PTU? Pues más que nada, el parte de la PTU pues es reconocer el trabajo o el esfuerzo del trabajador, ¿no? O sea, que no nada más la ganancia pues ha sido por lo que aportó el patrón, ¿no? Porque él es la parte rica de la empresa, sino también porque esas ganancias, pues en cierta forma, fueran generadas por el esfuerzo del trabajador. Entonces, en cierta forma, como un derecho que tiene la misma Ley Federal de Trabajo y que lo tratamos en las primeras sesiones, su derecho es de equilibrar los derechos entre patrón y trabajador. Y si el patrón tiene lo que es la parte de la riqueza de la empresa,
pues el trabajador por lo menos es darle una partecita de todas las utilidades que tiene la empresa, ¿no? Darle el 10%. Ahora, nosotros tenemos que también, pues la parte de los salarios en México no es muy grande. Imagínense, un salario mínimo está alrededor de 60 pesos. Entonces, ¿quién puede realmente vivir con un salario mínimo? Más sin embargo, allá afuera, en el mercado laboral, uno se sorprende a ver personas que realmente están viviendo con un salario mínimo. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Pues también elevar el nivel económico de los trabajadores, de sus familias y con esta forma también redistribuir la riqueza de los patrones y de los trabajadores. Ahora sí que darle un pedacito de todo lo que se generó dentro de la empresa a los empleados, ¿ok? Y de la misma forma, pues incentivar a los trabajadores para que se aumente la productividad de la empresa. ¿Por qué? Porque si los empleados saben que van a obtener una ganancia y van a obtener un beneficio si la empresa genera utilidades, entonces pues van a tratar de contribuir en la mejor forma posible para obtener mayores beneficios, mayores ganancias y con eso alcanzar una prosperidad común, que la empresa gane, que el trabajador de la misma forma gane con esa participación de los trabajadores sobre las utilidades. Aunque déjanme decirles que pues esa PTU pues últimamente ha disminuido la fuerza que tiene hoy en día dentro de las empresas, porque también las empresas están sujetas a que tengan una utilidad. Y como están las cosas, muchas veces esas utilidades pues ya no se ven como se veían antes. ¿Ok? ¿Qué tenemos? El fundamento legal prácticamente de la PTU son principios generales como un derecho de los trabajadores, de acuerdo al artículo 123 constitucional, fracción A, bueno, apartado A, fracción 9. ¿Sí? Tenemos también que nos regula los principios constitucionales, todo lo que es la Ley Federal del Trabajo, de los artículos 117 al artículo 131. Ahí nos va a marcar toda la parte referente a la PTU, que es lo que nosotros vamos a tratar un poquito más al rato. También no nada más nos va a manejar la parte de la Ley Federal del Trabajo, sino también la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esa Ley del Impuesto sobre la Renta tiene por objetivo gravar lo que son las ganancias, ¿ok? Cada ley va a tener diferentes objetivos y esa ley, que es la Ley del Impuesto sobre la Renta, su objetivo es gravar las ganancias que va teniendo los empleados o que van teniendo la empresa, o sea, ganar los beneficios, ahora sí que ganar las ganancias económicas que va teniendo las personas. Ajá, y por lo mismo va a obtener una utilidad. ¿Qué es eso de utilidad? Pues vamos a ver rápidamente porque después lo vamos a tratar un poquito más a profundidad. ¿Qué tenemos como utilidad? Pues vamos a tener lo que son las ventas menos mis costos menos mis gastos. Con esto me va a generar una utilidad. Ahora, la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿qué me va a decir? Voy a tener ventas acumuladas, costos y gastos deducibles y sobre eso voy a obtener una utilidad fiscal para fines de impuestos. Entonces, sobre esa utilidad fiscal, yo le voy a gravar el 10% y lo que me resulte, o sea, lo voy a multiplicar por el 10% y lo que me resulte, eso va a ser la parte de la PTU, ¿ok? Con eso nosotros nos está diciendo que vamos a tener como base la utilidad fiscal. Por eso es muy importante que consideremos estos artículos. Los artículos 16 y 17 son para personas morales y los artículos 132 y 138 son para personas físicas con actividad empresarial. Tenemos la parte de que si algún empleado, alguna persona no está conforme con la parte de la repartición de la PTU, también están sujetos las autoridades a recibir sus quejas, a recibir sus informes por parte de los empleados, por parte de los sindicatos, etcétera, de que están inconformes con el pago de esa PTU. Ajá. Ahora, tenemos también el reglamento interior del SAT, el cual nos va a manifestar algunas reglas particulares para lo que es el reparto de la PTU.
Y también tenemos lo que es la resolución quinta de la Comisión Nacional para la PTU, en la cual nos va a publicar qué porcentaje es el que se le va a aplicar a esa utilidad gravada por la parte de la ley del impuesto sobre la renta. Hoy en día ese porcentaje de utilidad gravado es del 10%, pero ahorita vamos a tratar un poquito más al respecto. ¿Qué tenemos como naturaleza jurídica de este derecho? Que tenemos que la parte del patrón y del trabajador. Como siempre se los he comentado, la parte del patrón dentro de la balanza es la parte rica de la empresa. ¿Por qué? Porque pues, va a tener la posibilidad económica para poner una empresa. Y la parte del trabajador pues, va a ser la parte desprotegida. ¿Qué trata la ley? Pues trata de tener cierto nivel, trata de equilibrar los derechos del trabajador y ponerlos al mismo nivel del patrón. Ahora, por eso la PTU está dentro de la parte del trabajador. La empresa, con el pago de la PTU, reconoce la importancia que tiene la intervención de capital humano en el cumplimiento de los objetivos del negocio, al retribuir el esfuerzo y el esmero con el que desarrollan sus tareas para elevar la productividad. Ahora, de acuerdo al artículo 123, apartado A, fracción 9, constitucional y al artículo 117 de la Ley Federal de Trabajo, existe lo que es la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, que está integrada por representantes del sector patronal, obrero y del gobierno. Y ellos van a ser los que van a fijar ese porcentaje que se les va a dar a los trabajadores, que hoy en día, como yo les había comentado, el 13 de febrero del año 2009 publicaron que era el 10% sobre las utilidades de la empresa. Ahora, de acuerdo al artículo 120 de la Ley Federal de Trabajo, nosotros vamos a tomar como base para poder aplicar ese 10% la utilidad fiscal que arroja lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, tenemos nosotros que de acuerdo al artículo 117, los trabajadores van a tener el derecho de participar sobre las utilidades de la empresa, de acuerdo a ese porcentaje que nosotros acabamos de ver, determinado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa. El artículo 118 nos dice que ese porcentaje se podrá mover de acuerdo a las investigaciones que hagan la misma comisión. Y de hecho van a tener que hacer algunas investigaciones, algunos, pues podríamos decir, algunos estudios generales de la parte de la económica del país, y ese porcentaje en cierta forma podrá moverse. No es un porcentaje fijo, es un porcentaje del 10%, pero yo les puedo comentar que ese porcentaje ya tiene muchísimo tiempo desde que se publicó. Entonces, nosotros tenemos que la Comisión Nacional podrá revisar el porcentaje que hubiese fijado de conformidad con lo de acuerdo con lo dispuesto al artículo 587. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer previamente para poder repartir lo que es la famosa PTU? Pues tenemos que hacer una declaración anual. ¿Esa declaración anual qué es? Pues esa declaración es un informe, podríamos decir, que le doy a Hacienda sobre la situación fiscal y contable que hace la empresa. Ese informe, ¿qué va a tener? Pues va a tener la información contable y la información fiscal de la empresa. Esa información va a estar dividida en diferentes anexos. Cada anexo va a contener diferente tipo de información. Esa información me va a ser útil para informarle a Hacienda sobre mi situación económica. Y vamos a tener diferentes tipos de partidas, o sea, diferentes conceptos que tenemos que manejar dentro de la misma declaración. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver que vamos a tener unas diferencias entre lo que es la parte contable y la parte fiscal. ¿Por qué? Déjenme comentarles un poquito más, aunque después los trato con un poquito mayor profundidad. Por ejemplo, en las ventas, ¿qué considero como ventas? Yo voy a tener las ventas de lo que voy a facturar, de lo que realmente estoy facturando en un negocio. Por ejemplo, yo facturo 100,000 pesos. Eso es lo que yo voy a estar facturando. Ajá. Pero
de esto, pues me puedo yo recibir algunos anticipos. Entonces, pues ya recibí algunos anticipos. Vamos a separar aquí la parte contable de la parte fiscal. Los anticipos, ¿qué quiere decir? Pues que algún cliente me va a pagar de forma anticipada, más sin embargo, pues a lo mejor no le puedo dar una factura porque todavía no le estoy vendiendo, nada más me está dando un anticipo para apartar su mercancía. Entonces, para la parte fiscal, para Hacienda, nos dicen, no, tú ahora sí que los anticipos que a mí me recibas, los tienes que facturar como un anticipo. Yo recibí 80,000 pesos de anticipo, pero para mi parte contable dije, oye, pues no puedo registrar ese anticipo como una venta porque todavía no hago una venta. Entonces ahí voy a manejar lo que es una diferencia en la parte de ingresos. En la parte de costos voy a realizar lo que es las compras, voy a realizar compras. Voy a realizar compras, bueno, para tener todo junto, voy a realizar compras por 60,000. Esas compras para la parte deducible, yo voy a requerir que tengan un RFC, que tengan mi IVA desglosado, que tengan su cédula de identificación fiscal, su RFC, que tenga su facturita, si es electrónica, que tenga un código de barras, etcétera. Todos los requisitos fiscales que va a manejar la ley. Entonces, si tiene todos esos requisitos, pues va a ser para la parte fiscal. Ok, en la parte de compras te la juego. Ok, entonces compras está totalmente comprobado. Más sin embargo, yo voy a requerir para la parte de costos un inventario inicial. Ese inventario inicial, por ejemplo, va a ser de 10,000 menos mi inventario final de 15, por ejemplo. Ese es mi inventario final. ¿Ok? Para la parte fiscal, pues va a jugar lo mismo. El inventario inicial más compras menos mi inventario final. Y con eso yo voy a determinar mi costo de ventas. Entonces serían 60 más 10 son 70. 70 menos 15 son 55. Este sería mi costo de ventas de 55. Ahora, ¿qué voy a tener con la parte de los gastos? Los gastos yo voy a tener en la parte contable, pues mis gastos de administración, mis gastos de venta, mis gastos de producción. Voy a tener, por ejemplo, gastos de administración, 10,000 pesos. Gastos de venta voy a tener que son 20. Y gastos de producción voy a tener que van a ser 5. Entonces son 20, 30, 35. 35,000 pesos de gastos. Pero para la parte fiscal, ¿qué necesito? Pues que todos esos gastos cumplan requisitos, que tengan su RFC, su IVA desglosado, que tenga su nombre, su CURP, su RFC, su domicilio fiscal, su folio, que tenga el concepto de la factura y que sea una factura, porque luego me dan unas notas de remisión. O hay veces que, por ejemplo, que el señor que se lleva la basura, pues no me va a dar un comprobante, no me va a dar una factura por ese pago del que se lleve la basura, y si no pago, pues no se llevan la basura. Entonces, pues no todos los gastos que yo tengo, pues van a tener una factura. Entonces voy a tener una nota de remisión, voy a tener a lo mejor un vale de caja, por todas las propinas que hago, por el estacionamiento, los valecitos de estacionamiento, pues no me dan una factura. Entonces, de administración, de los 10,000 pesos que yo gasté, pues 9,000 pesos son los que cumplen con requisitos.
Ahora sí que 1,000 pesos no tengo como, ahora sí que no tienen toda la factura. Son lo que nosotros denominamos como no deducibles. De venta, de los 20,000 pesos, solamente cumplen requisitos 15,000. Y de la parte de producción, de los 5,000 pesos, pues 4,000 pesos son los que cumplen requisitos. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que son 15, 9, 24, más 4, pues son 28. ¿Sí? Son 28, 14, 24, sí, 28. 9, 5, 14, 18, sí, 28. 28 son la parte de gastos. Entonces ya empecé a tener una diferencia entre estos gastos que son deducibles y entre estos que no son deducibles. Tengo ya una diferencia de 7,000 pesos que no son deducibles. Y después la ley me va a decir, de todo lo que vendría siendo tus activos, ¿sí? Tus activos que son tus bienes, y de tus pasivos que son tus deudas, sácame un promedio. Saca un promedio de todo el año. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a sacar todo el promedio de enero, de todos mis activos circulantes. ¿Sí? De todos mis activos circulantes. Y voy a sacar de todos mis pasivos circulantes. Bueno, tiene algunas características, ¿no? Pero nosotros lo vamos a hacer de forma general. De mis activos circulantes, de mis bienes, bueno, de mis derechos, ahora sí de lo que sería, voy a tener que al final son de 1,000 pesos, supongamos. Y de mis pasivos, tengo un promedio de mis pasivos circulantes por 800, o sea, sumé todos mis activos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre y los divido entre 12 para sacar mi promedio. Y de todos mis pasivos, también proveedores, acreedores, todo eso lo voy a sumar enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Y los voy a dividir entre 12. Y me van a salir de 800. ¿Ahora qué voy a tener? Pues voy a tener que sacar una diferencia entre mis activos y mis pasivos. Y esos activos y pasivos, pues mi diferencia es de 200 pesos. ¿Qué voy a tener? Pues esos 200 pesos, si mis activos son mayores que mis pasivos, esos 200 pesos van a ser una pérdida. Pero si al contrario, estos 800 fueron acá arriba y estos fue aquí, 200 pesos que voy a obtener una ganancia. Esto que les estoy comentando se llama ajuste por inflación. Y ese ajuste por inflación va a ser el promedio de mis activos y de mis pasivos y voy a sacar una diferencia entre ellos mismos. Unos van a obtenerse y van a ser una pérdida, otros van a ser una ganancia. Si son pérdida, van a ser parte de mis gastos, pero si son una ganancia, van a ser parte de mis ingresos, de la parte fiscal. Ojo, eso no es para la parte contable, es para la parte fiscal. Ese ajuste por inflación puede ser deducible o puede ser acumulable, ¿ok? ¿Por qué es deducible? Porque me está diciendo que mis activos van a ser mayores que mis pasivos. En cierta forma, ¿quiénes son mis activos? Pues mis clientes. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tengo una pérdida, ¿por qué? Porque se están financiando conmigo. Entonces, mis clientes se están financiando, están obteniendo un financiamiento conmigo y yo voy a tener una pérdida, ¿por qué? Porque se están financiando conmigo. En cambio, por el contrario, si mis pasivos, que son mis deudas, yo les debo y tengo más promedio de mis deudas, ¿qué quiere decir? Pues que estoy obteniendo una ganancia, me estoy financiando yo más que lo que se están financiando conmigo. Entonces, si estoy financiándome más yo, tengo una ganancia. Supongamos aquí, ¿sí? Fuera el caso que tenemos, en este caso, 200 de pérdida. Tenemos una pérdida de 200 para poder con esto aumentar mis gastos. Entonces, tengo una pérdida fiscal. Bueno, una pérdida, un ajuste por inflación deducible. Dijimos que era un ajuste.
Es el ajuste por inflación deducible. Ahora, ¿qué va a pasar? También dentro de mi misma declaración anual tengo esto que son los gastos, pero también tengo lo que es una depreciación. ¿Qué es la depreciación? Es un desgaste por los activos que yo estoy usando. Esa depreciación puede ser contable o puede calcularse esa depreciación de forma fiscal. Entonces, por ejemplo, yo por el uso de mis activos, el valor de mis activos los multiplico por un porcentaje y digo que mis activos se están desgastando en todo el año 1,000 pesos. Y aquí, fiscalmente hablando, digo que mis activos se están desgastando por 1,500 pesos. Entonces, fíjense, ya empezamos a tener una diferencia entre lo contable y lo fiscal. ¿Por qué? Porque en la parte contable yo tengo que son 100,000 pesos de un ingreso menos 55 pesos de un costo de ventas, menos 35% de los gastos y menos 1,000 pesos de la depreciación. Ok, entonces con esto tengo que son 100 menos 55 menos 35 menos 1 me dan que son 9. Entonces son 9,000 pesos de utilidad. En cambio, aquí yo tengo que son 100,000 pesos de facturación más 80,000 pesos de anticipo. Okay. Menos 55,000 pesos de costo de ventas, menos 28 de no deducibles, menos 200 del ajuste, menos 1,500 de depreciación fiscal. Entonces aquí, fíjense, ya tenemos diferente. Aquí tenemos que tengo una utilidad fiscal de 95,300 por los 80,000 pesos. Entonces, ya con eso estamos difiriendo, ¿sí? Ya no vamos a tener lo mismo la utilidad contable que la utilidad fiscal. A lo que voy es que en la misma declaración anual yo voy a informarle a Hacienda, oye, de resultados contables tengo esto y de mis resultados fiscales tengo esto. Entonces, ojo, yo te voy a pagar impuestos sobre lo fiscal, no sobre lo contable. Sobre el 30% yo es la tasa impositiva que voy a tener que pagar. 3 por 3, 9, 3 por 5, 15, 3 por 9, 27. Entonces, okay, te voy a tener que pagar 27,590 de impuestos sobre la renta. Eso es lo que voy a tener que pagar. Entonces, al ratito vamos a ver cómo de esta utilidad yo voy a sacar otras cosas para poder llegar a mi base con la cual yo voy a reportar a los empleados sobre qué es lo que voy a pagar de PTU. Ahora, esa es mi declaración anual. Mi declaración anual yo voy a informar a la Hacienda. Tengo tanto de utilidad contable y tengo tanto de utilidad fiscal. Entonces, sobre lo fiscal yo te pago tanto de impuestos sobre la renta y te voy a pagar tanto de PTU a los empleados. Esa copia, bueno, esa declaración anual se la mando en el portal internet de Hacienda y esa misma declaración anual le voy a dar una copia a los empleados, ¿sí? Esa copia se la voy a dar a los empleados. De hecho, los empleados tienen que formar una comisión mixta para la PTU. Estamos hablando de empresas grandes, porque de empresas pequeñas, pues ahora sí que yo pego mi declaración ahí en las instalaciones de la empresa para que todos los empleados estén enterados de cuánto es lo que voy a pagar de PTU y de cuánto estoy pagando de impuestos sobre la renta, para que los mismos empleados estén enterados de esa declaración anual, ¿no? Ahora, cuando nosotros estamos diciendo que es una empresa grande, los empleados van a formar lo que es una comisión mixta para la PTU, que quiere decir unos empleados que van a ser los que van a representar a todos los empleados y otros que van a ser
otras personas que van a representar al patrón. Entonces se van a juntar y van a hacer lo que se llama el proyecto para el reparto de la PTU. Ese proyecto que nos va a decir, pues nos va a decir de lo que yo tengo en la declaración anual, cuánto le va a tocar a cada empleado, que eso lo vamos a ver en nuestra próxima sesión. Ahora, los trabajadores, si no están conformes con lo que yo estoy presentando, tienen, a partir de que yo le doy copia a los trabajadores de la declaración anual, tienen 10 días para inconformarse. ¿Sí? Tienen 10 días, bueno, yo, a partir de que presento mi declaración, tengo 10 días para darle una copia a los trabajadores y los anexos correspondientes a la declaración. Los empleados tienen 30 días para revisar esa declaración. En esos 30 días ellos tienen que formar su comisión mixta. Ahora, es muy importante que esta declaración, pues lógicamente es una información confidencial que no debe de salir de las instalaciones de la empresa y que no se le debe de dar información a ninguna otra persona. Y es muy importante que nosotros a los empleados les hagamos saber que es una información confidencial. Ahora, muchas veces las empresas tienen lo que son los sindicatos. El sindicato, pues le voy a dar una copia al sindicato titular del contrato colectivo de trabajo y o de la mayoría de los trabajadores de la empresa. Entonces, vamos a dar esa revisión, esos 30 días, y en dado caso que los trabajadores tengan una inconformidad, entonces le podrán hacer sus observaciones al sindicato y el sindicato o la misma comisión que va a estar formada por mis representantes del sindicato, le van a tener que hacer de su conocimiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que no están de acuerdo con la declaración. Entonces, la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá 6 meses para darle resolución a esta inconformidad y decirle a los trabajadores, no, ojo, está bien la empresa, no está mal, etcétera. La misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá, mediante lo que es el SAT, recibir esa reclamación que le hacen los trabajadores, esa comisión, y podrá dictar una resolución. Esa resolución es una resolución definitiva y no podrá ser recurrida por los trabajadores, o sea que no va a ser apelada por los trabajadores. Más sin embargo, el patrón, si no está de acuerdo con esa sentencia que dicte la Secretaría de Hacienda, podrá impugnarla, o sea, podrá inconformarse. Y si ya pagó la PTU de acuerdo a lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le había dictado, esos pagos en exceso se los podrán tomar en cuenta a cuenta de la PTU que se reparta en el ejercicio siguiente. Ahora, ¿cómo es el escrito de las objeciones? Vamos a ver un poquito más de ello. Ese escrito tiene que tener un tiempo, o sea, tiene que tener 60 días de haber recibido la declaración, no más de 60 días. La inconformidad tiene que tener cierta forma, debe de tenerse, o sea, dentro de la misma declaración, como les había comentado, va a tenerse diferentes renglones, o sea, donde yo voy a vaciar toda la información que les había comentado. Esos renglones nosotros, si no estamos de acuerdo con esos renglones, entonces dentro del mismo escrito nosotros podemos decir, no estoy de acuerdo conforme al renglón tal de la declaración. Entonces, para que la misma Secretaría de Hacienda pueda revisar en específico esos renglones y debe de tener los datos de los representantes legales, tanto de los sindicatos como de los trabajadores u organizaciones sindicales. Ahora también tiene que tener el nombre del sindicato, el RFC, el secretario, los representantes, el domicilio. En caso de que el sindicato no esté dentro del estado correspondiente de la empresa, podrá ser mandada vía correo, o sea, correo certificado. Entonces también tiene que ponerse también dentro del mismo escrito de inconformidad el nombre, el RFC, el ejercicio, el tipo de declaración de la empresa. ¿Ok? Ahora, este escrito deberá de presentarse junto con lo que vendría siendo el contrato colectivo de trabajo o la constancia de representación sindical y la declaración
del ejercicio correspondiente, la copia de la declaración del ejercicio correspondiente. ¿A quién se los vamos a entregar? Ese escrito de inconformidad se la voy a entregar a la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT o a la Administración Local de la Auditoría Fiscal. A las dos se las tengo que entregar. El sindicato, como les había comentado, si tiene un domicilio diferente, podrá enviarse mediante correo certificado con acuse de recibido. Y recibidas las objeciones, una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diga, ok, ya recibí estas objeciones, entonces las comunicará por escrito su admisión y de su inconformidad en un plazo de 30 días hábiles, ¿ok? Y la Secretaría de Hacienda tendrá máximo 6 meses para revisar los renglones o las partidas en las cuales no estuvieron conformes los mismos trabajadores y va a tener 2 meses para emitir la resolución correspondiente. Ahora, las resoluciones emitidas por las autoridades fiscales van a ser dictadas por el SAT, no por la Secretaría. Esta está facultada para resolver esas inconformidades. ¿Sí? El pago de las diferencias deberán de hacerse 30 días siguientes después de que se dictó la sentencia definitiva y tendrá 30 días el patrón para hacerla, para pagar esas diferencias. Cuando hay una revisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y hay una declaración complementaria, debe de hacerse el ajuste y reparto correspondiente de la PTU. En caso del que el patrón impugne, o sea que no esté de acuerdo a la resolución que dictó la Secretaría, se suspenderá el pago hasta que realmente se dicte una resolución definitiva, se firme, ahora sí que se dicte, pero el pago por esa PTU debe de ser garantizado, es decir, debe de depositarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y decirle, este es el pago de esta PTU, yo la voy a pelear, pero estoy garantizando este interés. Ahora, la garantía de que ese reparto, esa PTU, siempre tiene que ser de 1 año, es decir, todas las personas tienen la garantía de que van a poder cobrar esa PTU durante 1 año. Y en caso de que no se cumpla con el reparto de la PTU, es motivo inclusive de una huelga. Nos está diciendo que que tenemos lo que son de 15 a 315 veces el salario mínimo para lo que es la Ley Federal de Trabajo. Ahora, ¿nosotros qué tenemos aquí? Nosotros tenemos para poder aplicar la parte de la PTU a los trabajadores. Una vez que ya tenemos la base para poder repartir la PTU, digamos, son de 10,000 pesos, esos 10,000 pesos nosotros vamos a tenerlo que dividir en 2. O sea, 5,000 pesos los voy a poder repartir por los trabajadores que tengan derecho al pago de la PTU y otros 5,000 pesos los voy a repartir por los días que hayan trabajado los trabajadores. Ahora, ¿quiénes son los sujetos obligados a pagar la PTU? Pues simplemente las empresas, todas las empresas, personas físicas, personas morales que tengan empleados y que estén tributando de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, hay algunas empresas que se fusionen, se traspasen o cambien de nombre. Ellos van a tener, ahora sí que van a conservar su antigüedad. ¿Por qué? Porque van a ser consideradas de que ya estaban ejerciendo operaciones y que nada más hubo un cambio. Entonces, ellas no son empresas de nueva creación. Algunas empresas, por ejemplo, las plantas de producción, las empresas que sean muy grandes, que tengan varios establecimientos. Entonces, ellas van a poder acumular todos sus ingresos de acuerdo a la declaración anual, o sea, hacer un solo reparto por toda la empresa. Tenemos también las asociaciones civiles y sin fines de lucro, es decir, como ellas no van a pagar lo que es la ley del impuesto sobre la renta, son personas no contribuyentes, ellas no estarían sujetos a la parte de PTU, pero si empiezan a vender algún activo, que presten algunos servicios profesionales, etcétera, por esa venta de activo, por esos servicios profesionales que prestaron, que no están sujetos
a los no contribuyentes, o sea que son cosas extraordinarias, van a tener que repartir la PTU por esos ingresos que hayan percibido. Y las sociedades cooperativas por los miembros que no sean lo que son los socios o que sean parte de la sociedad cooperativa para los empleados, las personas que son empleadas, personas administrativas, etcétera, los no socios, ellos sí van a tener derecho al reparto de esa PTU que haya creado la misma sociedad. Ahora, como yo les había comentado, ¿quiénes son los que tienen derecho a participar en esa PTU? Los empleados de planta, los eventuales que hayan trabajado mínimo 60 días, los extrabajadores que hayan sido despedidos o que hayan presentado su renuncia van a tener derecho aunque ya no estén laborando dentro de la empresa, tienen derecho a cobrar su PTU, siempre y cuando hayan laborando 60 días como mínimo, y los trabajadores de confianza con un límite de 20% el salario mínimo del trabajador sindicalizado de base. Ahora, las personas que se hayan ido por incapacidad por maternidad tienen que pagarle su PTU y tienen que considerar esos días como si hayan trabajado, aunque no hayan estado ahí, tienen incapacidad prenatal y postnatal, entonces tienen que considerarlo tanto en tiempo como en especie, o sea, las prestaciones, lo que hayan recibido como indemnización por parte del Seguro Social se los tendrán que considerar dentro de la misma PTU. Las incapacidades temporales también tienen que considerar esa incapacidad, y la muerte de los trabajadores se les tendrá, cuando los trabajadores mueran, pues podrán incluírseles en ese reparto y pagársela a sus beneficiarios. Las personas excluidas dentro de la PTU vendrían siendo los directores, administradores y gerentes generales. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que son personas que tienen cierto estatus y que ya van a obtener muchísimos beneficios en cuanto a su sueldo. Entonces los directores no están incluidos dentro del reparto de las utilidades. Los trabajadores domésticos, los que trabajan en una casa habitación, pues no van a tener derecho también al pago de la PTU. Los servicios profesionales independientes, es decir, que no sean sueldos y salarios, ellos tampoco van a estar incluidos en la PTU. Y los eventuales con menos de 60 días. Y como está el reparto, que como yo les había comentado, aquí tenemos lo que es ingresos, deducciones, y la base de la PTU. Por ejemplo, aquí lo que yo les había comentado, aquí qué es lo que no vamos a incluir. De esto, que es la parte fiscal, no vamos a incluir el ajuste. El ajuste para PTU no juega, quitamos este ajuste. La depreciación fiscal, ¿qué va a pasar? Esa depreciación fiscal no la voy a considerar, voy a considerar depreciación contable. Entonces aquí voy a tener la parte contable, ¿sí? Todo lo demás sigue igual. Entonces estoy quitando 500 pesos y 200 de ajuste, serían 700 pesos menos. Entonces 500 y 200, ¿ok? Entonces son 200 y 500 son 700 pesos menos. Entonces aquí estoy hablando de que le voy a aumentar 700 pesos más. Entonces serían 96,000 pesos. Esto le voy a aplicar el 10% para la parte de la PTU. Entonces la PTU a repartir serían de 9,600 en este caso, ¿sí? Lo único que estoy quitando es la parte del ajuste, que es el promedio de todas las deudas, y la parte de la depreciación fiscal se la quito y le pongo la depreciación contable, ¿ok? Que es lo que nosotros estamos viendo en esta lámina, ¿ok? Ahora, tengo, a partir de que presento mi declaración anual, 60 días después para poder presentar o para poder pagar la PTU, y tienen un año para poder cobrar los empleados esa PTU. Por eso digo que es en mayo. ¿Por qué? Porque por lo general las personas morales presentan su declaración anual en marzo. Entonces tengo 60 días, lo que es abril y mayo. Por eso en mayo empieza lo que es el reparto de las utilidades. Pero para las personas físicas con actividad empresarial, ellas presentan su declaración anual en abril. Entonces, por consiguiente, ellos tendrán abril, mayo y junio. Hasta junio estarían pagando su PTU a los empleados. Y tienen hasta el junio del año siguiente para poder cobrar los empleados esa PTU que no cobraron en junio, ¿no? De un año. Tienen todo un año para poderla cobrar. Ahora no me queda más que
invitarlos a que resuelvan los reactivos correspondientes a esta sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.